Muy queridos de esta venerable, bueno, muchachita, dice diócesis de Teotihuacán. Ustedes están celebrando 10 años de vida, ¿verdad? Y me da mucho gusto estar con una diócesis naciente, una diócesis que va surgiendo. Y yo vengo de la diócesis de Saltillo. Yo me llamo Francisco Javier Rodríguez Trejo y soy sacerdote diocesano y tengo 40 años de sacerdote. Precisamente en el mes pasado de septiembre 30, yo me ordené el 30 de septiembre en la fiesta de San Jerónimo de 1978 y estoy celebrando junto con otros 5 compañeros más de mi diócesis el 40 aniversario sacerdotal. Nuestra diócesis de Saltillo, pues ya saben que está ahí al norte. Nosotros tenemos 128 años de vida. La diócesis de Saltillo es una diócesis madre que dio a luz la diócesis de Torreón, en primer lugar, hace 55 años, y luego la diócesis de Piedras Negras, hace más o menos como el tiempo que ustedes tienen, 12 años de vida. Y bueno, pues me han invitado y con mucho gusto yo he aceptado estar aquí con ustedes para acompañarlos. Nada de lo que yo diga será nuevo para ustedes, yo sé que ustedes ya lo conocen. Mi trabajo es así como un médico partero, ayuda a dar a luz al niño que ustedes ya llevan dentro, ¿verdad? El niño que es el plan pastoral, pues solamente yo vengo a ayudar a dar a luz a ese niño que ustedes ya llevan dentro y a darles algunas indicaciones para que este niño crezca y prospere bien, ¿verdad? Pero ese es mi trabajo, de tal manera que voy a hacer algunas reflexiones que pueden ayudar para el proceso tan bonito que ustedes han iniciado con el favor de Dios, ¿verdad? Bien, pues miren, estamos en este momento tratando sobre la búsqueda del problema fundamental en su primera aproximación. Y ordinariamente este momento de la búsqueda del problema fundamental diocesano lo comparamos como cuando una persona, nosotros, vamos al médico y ordinariamente vamos al médico cuando nos aprieta el zapato. Ordinariamente no vamos al médico, no nos gusta ir al médico, más bien nos las arreglamos de manera diferente, pero buscamos remedio, buscamos consejos, buscamos ayuda. Las personas nos dicen, haz esto, tómate aquello, etcétera, etcétera. Pero cuando ya el problema arrecia, entonces sí, buscamos al experto, buscamos al médico. Y cuando vamos al médico, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Pues le manifestamos la serie de síntomas, lo que llamamos la sintomatología, es decir, el conjunto de los malestares que nosotros sentimos en nuestro organismo, y el médico, que es experto y que ya tiene un mapa mental de la medicina y de su especialidad, pues él va catalogando la serie de síntomas que nosotros le vamos comunicando, y él va haciendo su cuadro mental, y entonces comienza a detectar más o menos el problema que nos aqueja, que es lo que nosotros estamos haciendo en el problema en su primera aproximación. El médico también hace una primera hipótesis en base a lo que nosotros le vamos comentando, y en su mente él comienza a decir, pues este es un problema de diabetes, este es un problema de riñones, este es un problema de etcétera. Empieza a hacerse en su mente, y ya podemos decir una primera hipótesis del problema. Cuando el médico ya tiene una primera hipótesis, una primera aproximación al problema fundamental, no se arriesga a decirnos exactamente lo que nosotros tenemos, porque podría equivocarse. Por muy experto y experimentado que sea, ese médico podría equivocarse. Entonces, ¿qué hace? Pues comienza, en primer lugar, a preguntarnos nuestra historia, porque nosotros siempre somos hijos de la historia. ¿Y de dónde viene? ¿Cuándo nació? ¿Desde cuándo empezó a sentir estos problemas? ¿Ha visitado otros médicos? ¿Qué medicamentos se ha tomado? ¿Hay alguna herencia? ¿Su papá padecía esto? ¿Su mamá padecía esto? ¿Usted en qué ha trabajado? ¿Ha tenido accidentes? ¿Cómo fue su parto, su nacimiento? ¿Fue difícil? ¿Fue bueno? ¿Recuerda usted algo que le hayan dicho? Etcétera. Entonces comienza a hacer una revisión del pasado. Pero también
se fija en el presente, y cuando se fija en el presente nos pregunta, y ahorita, en este momento, de todo lo que usted me acaba de decir, ¿qué es lo que más le duele? ¿Qué es lo que más le preocupa? ¿Qué es lo que más le aqueja? Y luego comienza también a dar alguna serie de indicaciones y dice, mire, pues si este problema es serio, si usted no hace en este momento algún cambio en su alimentación, en su sueño, en su ambiente natural, pues el día de mañana podría derivar en esto y en esto y en esto y en esto. Pero bien, dice el médico, para estar seguros de todo esto, lo voy a remitir a unos análisis. Y entonces vienen los análisis de laboratorio, más los análisis radiológicos. Si es que el problema es un poquito más serio, nos manda a hacer estudios. Y una vez que ya tiene en sus manos el conjunto de los estudios, tanto de laboratorio como los estudios radiológicos, entonces él ya puede decir con una mayor certeza, mire, viendo el resultado de sus análisis, viendo el resultado de sus estudios radiológicos, el problema de usted es este. Y una vez que detecta el problema fundamental, entonces dice, el tratamiento que usted va a seguir va a ser este tratamiento. Si usted no lo sigue, entonces usted se expone a esto y a esto y a esto. Pero si usted lo sigue, entonces de aquí a tanto tiempo, usted va a tener más o menos un escenario de futuro con esta situación. No se espere de que tenga ya el 100%, porque a su edad o con su problema o con el tiempo que duró su enfermedad, su organismo quedó dañado hasta cierto punto, y hay cosas que sí se regeneran y hay cosas que no se regeneran, pero vamos a suponer que un 80% usted va a recuperar su salud. No el 100%, no en la perfección, pero sí un 80, un 70%, y va a quedar funcional. Pues bien, es lo que estamos haciendo nosotros en este momento. Nosotros estamos exponiendo a partir de la recolección de lo que se vio en cada una de las parroquias, a las preguntas que mandó la Vicaría de Pastoral, las quejas, cuáles son las quejas, cuáles son las insatisfacciones, cuáles son los problemas, cuáles son los focos críticos que ustedes ven en su vida parroquial y en su vida comunitaria, porque no nada más es la vida interna de la iglesia, sino también es la vida de la comunidad, porque nosotros no solamente somos hijos de la iglesia, somos también hijos del mundo, hijos de la sociedad, ¿verdad? Hasta hijos del huachicol somos. Entonces, en ese momento, pues vienen todas las quejas, ¿verdad? Uno suelta sus quejas. Ordinariamente, cuando uno va al Seguro Social, pues uno se sienta ahí a platicar, porque nos tardan mucho tiempo en atendernos, y uno le cuenta las quejas al vecino, a la persona que está ahí junto a nosotros, le echamos toda la ristra de quejas. Ya cuando llegamos al médico, ya más o menos llevamos seleccionadas las más dolorosas, ¿verdad? Pero ordinariamente, cuando uno expone sus quejas, ¿verdad?, pues uno suelta la ristra de quejas. Y la persona que está ahí a nuestro lado nos dice, pues fíjense que yo tengo eso, más esto, más esto y más esto. Y dice, oh no, de veras, pues yo también tengo eso y eso y eso. Y entonces va creciendo la bola de nieve, porque realmente a veces las personas nos recuerdan lo que nosotros quizá hemos olvidado, pero que realmente sí sentimos. Pues bien, hermanos, ordinariamente este problema, manifestar nuestras quejas, a veces no nos gusta, especialmente a nosotros los sacerdotes, a veces nos incomoda, porque parece que son quejumbrosos, parece que no están contentos, parece que no están a gusto, parece que nosotros los curas somos la causa de todos los problemas, y no es así. Nosotros tenemos que escuchar como el médico pacientemente, ¿verdad? No necesitamos culpabilizarnos, pensar que nosotros somos los malos, que ustedes son los buenos, porque todos somos algo de buenos y algo de malos. Entonces siempre tenemos que escuchar, ¿verdad? Y ese momento de las quejas es muy bonito, porque esa es una catarsis. Esa catarsis emocional que nos lleva a nosotros a decir nuestros problemas, nuestras dificultades, nuestras insatisfacciones. A veces las expresamos de una manera muy ruda, a veces las expresamos de una manera muy agresiva, pero cuando uno se expresa de una manera ruda y agresiva, es porque el problema nos duele. Uno no platica serenamente de su problemática. Cuando a alguien de veras le duele su enfermedad,
pues uno realmente la platica con una carga fuerte de emoción y a veces hasta con dureza, y nosotros tenemos que ventilar esa situación, porque ya el expresarlas, el decirlas, el comunicarlas, en gran medida es un alivio. Quizá no sea la solución, quizá no sea el remedio, pero ya es un alivio. Y cuando nosotros nos sentimos aliviados, hay por lo menos un destello de esperanza. Y ese destello de esperanza nos alienta a nosotros a seguir adelante. De manera que ustedes, que son las fuerzas vivas de la diócesis de Teotihuacán, no tengan miedo cuando la gente exprese su problemática. Ustedes no se pongan a la defensiva y no digan, no sean quejumbrosos, cállense, no digan eso, realmente nuestros padres son muy buenos, realmente la iglesia es muy buena. No, bueno, nosotros no tenemos que poner tapadera, porque si uno pone tapones a la exhibición de los problemas, a la catarsis emocional de nuestra gente, pues hermanos, ¿qué vamos a hacer? Que la gente entonces se calla. Y cuando la gente se calla y guarda silencio y ya no dice nada porque le han taponado su expresión, entonces pues ya no sabremos nosotros exactamente qué, ¿verdad? Es como cuando la mamá dice, cállese, no diga nada, usted guarde silencio, usted no tiene nada, no le pasa nada, ¿verdad? Entonces el problema explota tarde o temprano, porque todo tiene su salida. Entonces hay que tener la serenidad, la humildad, la confianza de saber nosotros escuchar atentamente las quejas. Puede ser que las quejas no sean todas ciertas, puede ser que sean inventadas, puede ser que sean fruto de la emoción, o porque alguien nos platicó su problema que es peor el que nosotros y nosotros nos imaginamos, ¿verdad? Porque siempre, a veces nosotros también nos apropiamos las enfermedades de los demás. Entonces, pues, pero tiene que llegar el momento en que esas quejas se expongan y se pongan también en su lugar, ya cuando llegue el momento de los análisis. Bien, pues ese es el momento en el que ustedes ahorita, en este momento, están viviendo. La exposición de las quejas, su catarsis emocional, la exhibición de su problemática, de la parroquia, de la familia, de la comunidad, de los jóvenes, de los niños, de los adolescentes, de los ancianos, de los agentes de pastoral, más la problemática social que nos envuelve a todos. Tenemos nosotros que vertirla, comunicarla, compartirla, pero luego tenemos que hacer nosotros ya, después de este estudio como el que nos acaba de presentar el padre Eusebio, tenemos que seguir los siguientes pasos. Primero, la primera pregunta es, este problema que acabamos de circunscribir, que el padre Eusebio nos dijo, 3 cosas: ausencia de Dios, falta de respeto a la vida y falta de comunicación. Que claro que tenemos que traducir del negativo al positivo, ¿verdad? ¿Cómo se traduciría del negativo al positivo la ausencia de Dios? Por ejemplo, el secularismo, eso sería el secularismo, porque bueno, no hay una ausencia total de Dios, porque Dios siempre está presente en nuestras vidas, pero hay algo que debilita nuestra fe. Ese debilitamiento de la fe, pues ahí está, un núcleo problemático fuerte. Otro, la falta de respeto a la vida. Esa falta de respeto a la vida, violencia, agresividad, poca valoración de la dignidad humana, también es otro núcleo problemático fuerte. Y también la falta de comunicación, la falta de diálogo, que nos lleva a una desorganización pastoral. Unos quieren, otros no quieren, unos ven este plan con recelo, otros dicen cuente conmigo, otros dicen ya veremos, etcétera, etcétera. Son núcleos problemáticos. Y con esos núcleos problemáticos vamos a empezar a trabajar. Vamos a empezar a trabajar con esto. No está definido absolutamente nada, sino que con eso vamos a empezar a trabajar. Esto es muy importante porque las personas tienen que hablar, la gente tiene que expresarse. La iglesia es casa y escuela de la comunión. La iglesia no es autocrática, la iglesia no es un imperio, la iglesia es comunión. Y de la comunión brota la participación. Y como la iglesia es casa y escuela de la comunión, todos tenemos derecho de hablar, todos tenemos derecho a expresarnos. Es el foro abierto, donde a nadie se le pone un tapón, donde a nadie se le tapa la boca, donde a nadie se le excluye, donde a nadie se le califica de antemano, sino donde todos los hijos de Dios tenemos derecho a meter la mano. Es decir, todos tenemos derecho a meter nuestra cuchara, porque es nuestra iglesia, es nuestra casa, es nuestra mesa, es nuestra familia, y todos tenemos que
tenemos derecho a participar y a expresarnos. Claro, vamos aprendiendo por la espiritualidad de la comunión a expresarnos con cortesía, a expresarnos con respeto, a expresarnos con firmeza, pero también con amabilidad, como decía San Pablo, la verdad en la caridad. Di la verdad, pero dila con caridad, ¿verdad? Entonces vamos aprendiendo. Quizá al principio no sabemos expresar nuestra verdad, nuestras quejas, nuestras insatisfacciones, nuestras dudas, y lo hacemos de una manera ruda, violenta, agresiva, descortés, pero poco a poco la espiritualidad de la comunión nos va afilando, nos va modelando, nos va haciendo que nosotros vayamos poniendo como criterio supremo el amor, el cariño, el respeto, la amistad, la confianza, el perdón de las ofensas, ¿verdad? Eso tiene que estar funcionando al mismo tiempo. Si no ponemos la espiritualidad de la comunión al mismo tiempo del paso metodológico que vivimos, pues nos volvemos desbocados, ¿verdad? Así como las protestas que luego se hacen, pues gritamos, maldecimos, despotricamos contra todo, pero ¿qué sacamos de todo eso? Es un desahogo puramente emocional, pero que no cura, que no sana, que no santifica. Entonces nosotros tenemos que aprender a trabajar junto con la metodología, la espiritualidad de la comunión. Bien, este pasito, hermanos, hermanas, tenemos que someterlo a un proceso. Primero, preguntarnos, ¿cuál es el pasado de este problema? ¿Cuál es el pasado? Es decir, ¿desde dónde viene este debilitamiento de la fe? ¿Desde dónde viene esta falta de respeto a la vida, agresividad, violencia? ¿De dónde viene esta falta de organicidad, de comunicación, de diálogo entre nosotros? ¿Desde dónde viene? Y esa es la mirada hacia el pasado. Este problema, ¿qué pasado tiene? ¿Cuál es su historia? ¿Desde dónde se está generando este problema? Estas raíces históricas del problema las vamos a encontrar dentro y fuera de la iglesia, es decir, desde allá viene. Desde fuera de la iglesia, pues siempre tenemos una plantilla de 5 factores. ¿Cuáles son esos 5 factores? Lo social, lo político, lo económico, lo cultural y lo religioso. Primero, lo social. ¿Todos? Lo político, lo económico, lo cultural y lo religioso. Esos 5 elementos en los que podemos nosotros catalogar toda nuestra realidad, dijéramos el contexto donde peregrina el pueblo de Dios, el mundo, el ambiente, lo que llamamos la sociedad, pues tiene 5 factores: el factor social, el factor político, el factor económico, el factor cultural, costumbres, ideas, etcétera, y el factor religioso. Entonces, vamos nosotros a tratar de descubrir desde dónde viene generándose este problema. ¿En qué ingredientes, qué elementos ha puesto lo social, lo político, lo económico, lo cultural y lo religioso para dar por resultado este problema que hoy estamos formulando? Y lo mismo también al interior de la iglesia, porque este problema ha anidado en la iglesia y la iglesia lo está soportando, y a la iglesia le corresponde resolverlo también, con la ayuda de Dios, por supuesto, pero es la iglesia la que está cargando con él. Pero también la iglesia lo ha generado. La iglesia no puede decir, pues esto es culpa de lo social, de lo político, económico, únicamente, no. También nosotros, en nuestra dinámica eclesial, lo hemos ido generando de alguna manera, por nuestras faltas de irresponsabilidad, porque no supimos detectar a tiempo, porque no supimos prever el futuro, porque se nos vino la modernidad de la noche a la mañana y no estábamos preparados, porque no estábamos suficientemente formados, porque nuestra fe estaba muy débil, era una fe infantil, pegada con alfileres, pero no era sólida, y entonces se vino la avalancha y no supimos qué hacer con ello, bueno, entonces también hacia el interior de la iglesia tenemos que encontrar cuál es la raíz, cuál es la historia, es decir, hacia adentro de la iglesia, cómo se ha generado este problema que hoy estamos soportando, que hoy nos duele. Pero este problema, hermanos, también tiene su peso histórico. Entonces pasamos de la mirada al pasado a la mirada al presente. Este problema, ¿cuál es su peso histórico? Es decir, cómo está pesándonos, cómo nos está afectando en este momento, a 10 años de inaugurada la diócesis de Teotihuacán. ¿Cómo está repercutiendo?
Ya ustedes adelantaron un proceso, adelantaron algo muy, muy bonito. En los niños está afectando así, en las familias, en los jóvenes está afectando así, en las familias está afectando así, en la vida comunitaria está afectando así, en la organización pastoral está afectando así. Ese es el peso histórico que tiene ese problema, que no se originó de hoy, sino que es un problema que viene desde atrás, ¿verdad? Y donde también tiene participación la diócesis madre de Texcoco, donde también, ¿verdad? Porque ustedes vienen de la diócesis de Texcoco, pero también viene de muchos factores, como les acabo de decir. Pero ahorita, al momento presente, ¿cómo está repercutiendo ese problema? En este momento, ¿cuál es el peso histórico? Es decir, ¿cuáles son las repercusiones que tiene el problema fundamental que acabamos nosotros de adelantar como primera aproximación? ¿Cómo está repercutiendo en este momento, verdad? Y luego hacemos una mirada hacia el futuro. Y esa mirada hacia el futuro, primero, hacia el pasado para ver su origen y su evolución. Segundo, para ver su peso, sus repercusiones en el momento presente. ¿Qué repercusiones está? ¿Por qué está persistiendo? La persistencia del problema. Y luego vemos hacia el futuro. ¿Para qué el futuro? El futuro lo vemos para detectar su gravedad. ¿Y cómo se da uno cuenta de la gravedad? Pues cuando uno va al médico, el médico nos hace ver, para que tomemos en serio y que nos hagamos cargo responsablemente del problema, nos hace ver el pronóstico de futuro y nos dice, mire, si usted sigue comiendo así, si usted sigue viviendo así, si usted sigue desvelándose, si usted sigue trasnochándose, si usted sigue dándose esa vida disoluta y frívola que tiene, de aquí a 5 años, a 10 años, usted ya va a estar en la tumba, ¿verdad? Y si no toma agua, si no se alimenta, si no camina, si no corre, si no esto, si no lo otro, pues mire, va a aparecer esto, más esto, más esto, más esto. Y eso nos asusta. Y nos asusta no nada más así por encimita, sino que eso lo tiene que hacer el médico para decirnos, oiga, lo suyo es serio, lo suyo no es un juego. Hermanos, también en la iglesia tenemos que dar una mirada hacia el futuro. Nuestro Señor Jesucristo hablaba también, les hacía el pronóstico al pueblo de Israel. Si ustedes no se convierten, va a pasar esto y esto y esto. Juan Bautista les decía, si ustedes no cambian en este momento de corazón, ya el hacha está puesta en la raíz de los árboles. Entonces, es importante mirar también cuál es el pronóstico posible de no hacer nada, de seguir las cosas como están, de dejar la realidad como está. ¿Qué futuro vamos a ver? En la catequesis, en la liturgia, en los servicios pastorales, en la vida de los presbíteros, en la vida de las parroquias. Necesitamos ver, pero así, por escenarios. Aquí no se trata solamente de una fotografía, ni siquiera de una radiografía. Se trata de una tomografía. Y la tomografía es una radiografía por partes, ¿verdad? Vamos por capas, por capas, por capas y por capas. De no poner remedio así, ¿cómo será la catequesis de aquí a 10, 15, 20 años? ¿Cómo afectará esto a las vocaciones, al sacerdocio? ¿Cómo afectará la vida de los laicos? ¿Cómo afectará la vida de las familias? ¿Cómo afectará los servicios pastorales? Entonces, tenemos que irnos capa por capa. Si queremos darle seriedad al asunto, no es un juego, entonces tenemos que hacer también un estudio minucioso. Así como lo hacemos minucioso respecto de la historia pasada, desde dónde viene la carga, cuál es el momento cómo se está manifestando hoy en día en la catequesis, en la liturgia, en la pastoral social, en la pastoral familiar, etcétera, etcétera. Así también tenemos que ver minuciosamente un pronóstico, ¿verdad? Eso, entonces son 3 miradas las que llevamos. Este problema que hoy hemos enunciado por vez primera, tenemos que enfocarlo desde el pasado. Segundo, el momento presente. Tercero, el momento futuro, que se llama pronóstico. El pasado es la retrospectiva del problema. El presente es la tendencia fundamental. ¿Cuál es la carga, el peso histórico que está teniendo hoy en este momento? A lo mejor el problema viene de más atrás, pero ya tiene una carga diferente al día en que se originó, o a los 5 años de haberse originado. Ahorita tiene una carga diferente,
¿verdad? Diferente. Incluso desde los médicos nos dicen, si usted hubiera venido hace 2 años, hace 3 años, la cosa estaría diferente. Pero mire usted cuánto tiempo se tardó en venir, y entonces en este momento usted está así y así y así y así, ¿verdad? ¿Cuántas veces hasta los médicos nos dicen, oiga, su familiar un día antes, que si hubiera venido un día después, ya estuviera muerto? Qué bueno que llegó en este momento, porque si hubiera venido 24 horas más tarde, ya no lo contaríamos. Entonces, por eso es importante hoy ponerle manos al asunto, no dejar las cosas para el día de mañana, ¿verdad? Hoy tenemos que ponerle manos al asunto. Y también visualizar esa mirada tercera hacia el futuro, que se llama pronóstico. Después viene otra mirada. La cuarta mirada es la del entorno. Una mirada al entorno. Y el entorno se llama entorno a la vida interna de la iglesia, para darnos cuenta ya de una manera muy minuciosa, porque hay un esquema, hay una plantilla que nos va diciendo por dónde tenemos que ir detectando las repercusiones de este problema, ¿verdad? Y entonces tenemos que irnos punto por punto. Si está repercutiendo en la catequesis de niños, en la catequesis de adolescentes, en la catequesis de jóvenes, en la catequesis de adultos. Si está repercutiendo en la liturgia, en los sacramentos, en la Eucaristía. Si está repercutiendo en los ministerios, ministerio de la comunión, ministerio de enfermos, etcétera, etcétera. ¿Cómo está repercutiendo este problema en el presbiterio? ¿Cómo está repercutiendo este problema en los seminaristas? ¿Cómo está repercutiendo? Así. Tenemos que aplicar la plantilla del entorno, es decir, la vida interna de la iglesia, sin que nada se escape. Nada puede escapar. Los movimientos, los grupos, las asociaciones, todos los movimientos apostólicos, también ahí tenemos que ver cómo está repercutiendo este problema en todas las áreas de la iglesia, en todos los ámbitos de la iglesia, en todos los servicios de la iglesia. Tenemos que ir viendo si aparece o no aparece. Aparece, es decir, está presente, y si está presente, ¿de qué manera está presente ese problema de debilitamiento en la fe, de falta de comunicación, de poco respeto a la vida, etcétera? ¿Verdad? Entonces vamos a ir viendo cómo va repercutiendo esta problemática que hoy hemos enunciado. Muy bien, y eso se llama mirada hacia el entorno, hacia el entorno eclesial, que es, podemos decir, el soporte eclesial. Cómo la iglesia está soportando y cómo en ella está repercutiendo esta problemática. Y luego viene la quinta mirada. Primero al pasado, luego al presente, luego al futuro. Se llama retrospectiva. Segundo, tendencia fundamental. Tercero, pronóstico. Cuarto, mirada al entorno eclesial. Y luego, una mirada al contorno social. El contorno social. A la vida interna de la iglesia se le llama en nuestro lenguaje entorno, entorno. Y al ámbito social por donde peregrina la iglesia de Teotihuacán, el ámbito social, político, económico, cultural, se le llama contorno, los contornos de la iglesia. Esos contornos de la iglesia, al contorno de la iglesia, que es la sociedad, no podemos achacarle un problema que es de nosotros. Pero sí podemos descubrir que en el contorno social se puede mantener ese contorno, y además alimentarlo y agravarlo, porque también el contorno social político, es decir, por ejemplo, la pobreza, la desnutrición, el hambre, el desempleo, el huachicoleo y todo lo demás, puede agravar la situación que se está padeciendo al interno de la iglesia, ¿verdad? No podemos nosotros decir, no, lo de fuera es lo de afuera, eso no tiene que ver nada con nosotros. Por supuesto que tiene que ver con nosotros. Por ejemplo, nosotros allá en nuestra diócesis, cuando comenzó a extenderse la violencia, las balaceras y los secuestros, pues la gente ya no venía a misa, la gente ya no quería venir a los grupos, a las reuniones, a los retiros. Teníamos que cambiar las cosas que ordinariamente le hacíamos en las noches. Pues ahora tenemos que hacerlo en las tardes, pero en las tardes con menos gente. ¿Por qué? Pues porque la gente está en el trabajo, pero en la noche ya no salían por las balaceras, por el miedo, etcétera, etcétera. Entonces sí repercute. La problemática del contorno social sí nos afecta, cómo afecta el desempleo,
cómo afecta la pobreza, cómo afecta la inseguridad. Por supuesto que eso repercute dentro de la vida de la iglesia y de todos los que participamos en la vida eclesial. Entonces también nosotros tenemos que encontrar este problema, cómo se alimenta desde afuera, cómo se sostiene desde afuera y cómo se agrava desde la realidad social en la que nosotros hoy estamos situados. Es un modelo de situación en la que nosotros estamos en este momento metodológico de la pastoral, en el modelo de situación, ¿verdad? Ahorita es el modelo de situación. Va a llegar un momento en que veamos el modelo ideal, ese mundo futuro, ese sueño, ese ideal querido y soñado y deseado por todos. Y a la luz de ese ideal veremos también, bueno, eso no se los dije al principio, pero eso yo supongo que ustedes ya lo saben. En la metodología prospectiva tenemos 4 modelos, podemos decir como 4 mapas mentales. El primer modelo es el modelo de situación, situarnos en el momento presente. El segundo, este modelo de situación responde a 2 preguntas: ¿quiénes somos y dónde estamos? ¿Quiénes somos y dónde estamos? Ese es el modelo de situación. ¿Quién soy y dónde estoy? ¿Quiénes somos y dónde estamos? Después viene el modelo ideal. Ese modelo ideal responde también a 2 preguntas: ¿qué queremos ser y a dónde queremos llegar? ¿Qué queremos ser y a dónde queremos llegar? Ese es el sueño. Y por eso, ese es el modelo que impera, el que manda, el que gobierna, es el modelo ideal. Por eso nuestro método se llama prospectivo, porque en el acento, el énfasis se pone en el modelo prospectivo, es decir, en el modelo ideal, el que nos empuja, el que nos atrae, el que nos va moviendo, el que nos va estirando, ¿verdad? Dice que la utopía, ¿para qué sirve la utopía? Dice, porque la utopía, si tú caminas 10 pasos, la utopía camina 20. Si tú caminas 20, la utopía camina 30. Si tú caminas 30, la utopía camina 50. Se aleja. Y dice la pregunta, ¿y entonces para qué sirve la utopía? Y la utopía sirve para eso, para caminar. La utopía del reino de Dios sirve para caminar. No entendemos utopía como una quimera, un sueño de, ¿verdad? Un sueño quimérico, imposible de lograr, sino lo entendemos como la voluntad de Dios. Dios que siempre nos está trayendo el cielo nuevo, la tierra nueva, que queremos construir con su rostro y forma aquí en la diócesis de Teotihuacán. Una vez que nos preguntamos a dónde queremos ir, qué queremos ser y a dónde queremos llegar, entonces, si ya tenemos un modelo de situación que nos dijo quiénes somos y cómo estamos, y tenemos el modelo ideal que dice qué queremos ser y a dónde queremos llegar, ¿qué brota? ¿Cuál pregunta brota cuando confrontamos el modelo de situación con el modelo ideal? La pregunta es esta: ¿por qué no somos ahorita lo que queremos ser y por qué no estamos donde queremos estar? O sea, ¿por qué no estamos ahí? ¿Verdad? ¿Por qué? Es como en México. ¿Por qué no hay justicia? ¿Por qué no hay paz? ¿Por qué no hay medicina para todos? ¿Por qué no hay empleo para todos? Si tenemos riqueza, si tenemos muchos recursos, ¿por qué entre nosotros hay tanta mendicidad y tantos miserables y tanta pobreza y tantos desempleos y tantas fugas? ¿Por qué hay eso? ¿Por qué no estamos allá cuando podríamos estar? Entonces surge la respuesta que se llama modelo diagnóstico. Y el modelo diagnóstico nos dice: no estás allá porque ese es su atore, esta es su enfermedad, este es su problema. Aquí está el obstáculo, lo que te está impidiendo. Los obstáculos que te están impidiendo ser lo que quieres ser y estar donde quieres estar, aquí está. Ese es el problema. Se llama modelo diagnóstico. Pero una vez que tenemos el modelo diagnóstico, viene el cuarto modelo, que no nos quedamos paralizados ahí, sino que dice, bueno, si ya conocemos los obstáculos, pero también las potencialidades, recursos que nosotros tenemos y que no hemos trabajado suficientemente, entonces, ¿qué tenemos que hacer para llegar allá? Dándonos cuenta de que tenemos esos obstáculos, dándonos cuenta de que contamos con esos recursos. ¿Cómo podemos hacer para alcanzar el sueño, el modelo ideal, es decir, el sueño querido y deseado por todos? Y entonces viene el cuarto modelo, que se llama modelo operativo. Modelo operativo, es decir, es el que traza el camino.
Y en ese trazar el camino, como somos un pueblo, no es una carrera de unos cuantos, los más sabios, los más practicantes, los más avesados a la espiritualidad, sino que es el camino de todo el pueblo de Dios. Este camino pues va a ser lento y tenemos que recorrerlo por etapas, a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Entonces vamos fraccionando también las etapas del camino, porque como se trata de caminar como un pueblo, ese pueblo camina lentamente, progresivamente y globalmente. Es decir, tenemos que caminar despacito, porque somos muchos. No es lo mismo manejar un Volkswagen que manejar un tráiler de doble caja, ¿verdad? No es lo mismo. Entonces, tenemos que caminar. A veces nos da la tentación de caminar solitos y cada quien quiere irse por la suya y cada quien agarrar. Miren, por ejemplo, en Saltillo, cada año el gobierno del estado organiza una carrera, un maratón de 40 kilómetros, un maratón. Y se alista mucha gente en Saltillo. Pero siempre vienen los kenianos a alistarse. ¿Y saben quién se gana los premios? Los kenianos. Siempre se llevan los primeros lugares los kenianos, ¿verdad? Pues son los corredores de élite, porque ellos desde chiquillos, allá en el Kenia, los sueltan y les echan un león atrás y pues, ¿verdad? Corren, pues, oiga, y a nosotros no, ¿verdad? Entonces, pues ellos siempre se llevan los primeros lugares. Y los saltillenses, corredores saltillenses, por muy desarrollados que estén, pues siempre quedan atrás de los kenianos, porque no son corredores a la altura de los kenianos. Pero también a veces en la iglesia queremos así, los élites quieren correr, corren, los de adelante corren mucho y los de atrás se quedarán, ¿verdad? Y los que se quedan atrás dicen, no, pues ¿para qué, verdad? Pues, ¿qué produce eso? Pues vamos a salirnos. Pues no, pues estos se van a llevar el premio y como yo no voy a tener premio, pues me salgo. O agarramos nuestro ritmo y hacemos de la carrera un paseo, de ahí vamos saludando ahí a todo el mundo. Bueno, eso provoca también un problema adentro de la iglesia. Tampoco se trata de que nosotros nos quedemos con los indolentes, a los indolentes, perezosos, retraídos, distraídos, pues tenemos que estirarlos, ¿verdad? Por eso decía el Papa Francisco que el pastor está adelante, en medio y atrás, ¿verdad? El pastor va adelante para impulsar, guiar, ¿verdad? Pero también va en medio para acompañar y también va atrás para picar, para empujar, para jalar. Oye, pues tú vas muy atrás, así que pues ánimo, échale ganas, no se me quede atrás. ¿Por qué? Pues porque en la iglesia tenemos de todos, los adelantados, los de medianía espiritual, pastoral, y también los indolentes, los retraídos, los que nacieron con sangre de atole, ¿verdad? Sin agraviar a nadie, por supuesto, pero son cosas que se dan en la vida de la iglesia universal. Por eso lo pongo como ejemplo. Hermanos, entonces tenemos que hacer un camino, y ese camino se llama modelo operativo. Este momento en el que nos encontramos nosotros en la vida de la iglesia de Teotihuacán, este momento es el momento de la mirada a la situación, mirar. Por lo tanto, en resumen, este problema que acabamos de expresar, que acabamos de exponer, que claro, hay que darle todavía su manita de gato, hay que darle su modelación, ¿verdad? Tiene que verificarse, pasa por un proceso de verificación del pasado para descubrir su origen y su evolución, el presente para conocer su peso histórico en este momento, esa carga en este momento, su pronóstico, y también confrontarlo con el entorno eclesial capa por capa y confrontarlo también con el entorno eclesial y con el contorno social, porque adentro de la iglesia está el soporte eclesial y fuera de la iglesia está el soporte cultural. Ese soporte cultural también es muy importante conocerlo, ¿verdad? Bien, esas son entonces, por lo tanto, estamos hablando también hablando de las miradas, mirar la situación, una mirada comprometida. Estamos hablando de una mirada responsable. No es lo mismo ver que mirar. Ver, pues es simplemente ver, abrir los ojos y darnos cuenta de que las cosas están. Pero mirar es poner atención, es concentrarnos. Nuestro Señor sabía mirar y nos invitaba a mirar. Estamos hablando entonces de 7 miradas, 7 miradas. La primera mirada al pasado,
la segunda mirada al presente, la tercera mirada al futuro posible, la cuarta mirada al interior de la iglesia, la quinta mirada va hacia el contexto social, político, económico, cultural, y hablo de dos miradas más. La mirada de arriba, esa mirada de arriba es lo que cubre las cosas, es decir, lo que acontece. Lo que todos nosotros vemos y nos damos cuenta, claro, con una mirada atenta. Pero ¿saben ustedes que hay una mirada hacia adentro? No una mirada solamente desde arriba, sino desde abajo. Y esto, el método tiene un proceso muy bonito que se llama el descubrimiento de las latencias, ¿verdad? Ya nuestro gran amigo Sigmund Freud hablaba de que el ser humano en su psique tiene tres capas: el consciente, el subconsciente y el inconsciente. Y decía que el inconsciente es tan importante, es más, dice, es mucho más grande, porque el consciente, él decía que la mente se parece a un iceberg, una montaña de hielo que hay en el mar, en el océano, y nada más sale la puntita, pero el bloque de hielo, la montaña, está abajo. Y por eso los marineros expertos saben que cuando ven ese bloquecito, esa puntita ahí arriba, pues hay que huirle, porque abajo está un bloque, ¿verdad? Lo que le pasó al Titanic, ¿verdad? Al Titanic. Ya recordaron ustedes al Titanic, ¿verdad? Leonardo DiCaprio. Bueno, pues muy bien. Dicen que llegó un negro al cielo. Y entonces el Señor le preguntó: ¿y tú quién eres? Pues yo soy Leonardo DiCaprio. De que llegó al cielo, y San Pedro le preguntó: ¿quién eres tú? Pues soy Leonardo DiCaprio. ¿Cómo Leonardo DiCaprio? Yo soy Leonardo DiCaprio. Y San Pedro se quedó desconcertado y fue a preguntarle al Señor, y le dijo: Señor, a ver, aclárame una cosa. ¿El Titanic se hundió o se quemó? Bueno, hermanos, dos motivos para mirar así. Una mirada pastoral, es una mirada de la mente, es una mirada del corazón. No es cualquier mirada, no es una mirada curiosa, no es un mirar morboso, ¿verdad? Porque todos podemos caer en el riesgo de mirar morbosamente. Aquí estamos tratando con el cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo se toca, no se manosea. Estamos palpando, en el modelo de situación, estamos palpando el cuerpo de Cristo. Como un médico ético, cuando tiene que palpar, pues sabe que tiene que mantener un comportamiento ético. Y si se trata de una persona del sexo opuesto, pues oigan, alguien quiere entrar juntamente con esta persona, porque voy a hacer tocamientos. Y es un tocamiento que se necesita hacer para ver dónde están las quejas, dónde están los puntos de dolor. Y va tocando y va tocando y va, ¡ay! ¡ay! Entonces va descubriendo que por ahí va el foco de dolor, ¿verdad? Pero ese tocamiento es un tocamiento hecho con experiencia profesional, con ética profesional. Nosotros estamos tocando el cuerpo de Cristo, y por eso tenemos que tocarlo con mucho respeto, con mucha devoción, pero tenemos que ir tocando para ver dónde le duele al cuerpo de Cristo que está aquí en el pueblo de Teotihuacán. ¿Dónde le duele a nuestro pueblo? ¿Dónde le duele al cuerpo de Cristo que se configura en esta diócesis de Teotihuacán? Por lo tanto, no podemos hacer manosear el cuerpo de Cristo. No, vamos a hacer las cosas a la ligera. Yo sí respondo, yo no respondo, yo respondo a medias, yo responderé a mi tiempo. No, hay que hacer las cosas como se deben de ser, porque se trata de hacer ese tocamiento al cuerpo místico de Cristo. Hacerlo con una grande espiritualidad, no con morbosidad, porque lo que vamos detectando, esos focos de dolor, hermanos, son también signos de la pasión de Jesús. Nuestro Señor, cuando se presentó ante los apóstoles después de resucitado, les dijo: aquí están las llagas, miren mis manos, miren mi costado. No soy un fantasma, aquí está mi frente, miren, taladrada por espinas reales, y aquí están mis pies. Entonces les mostró sus heridas. No tuvo empacho en mostrarle las heridas. Ordinariamente uno las encubre, las oculta, las disimula, las maquilla. Nuestro Señor no tiene empacho en que nosotros toquemos las heridas, pero hay que saberlas tocar para descubrir en Él la resurrección.
Entonces también nosotros tenemos que hacer este proceso con una grande devoción, con mucho profesionalismo, con mucha responsabilidad, siendo minuciosos en cada parte del cuerpo que vamos tocando, porque estamos ante el cuerpo de Cristo. No es un juego, no es un pasatiempo, no es una pérdida de tiempo, ¿verdad? Como a veces se interpreta. ¿Para qué? Pérdida de tiempo, ¿a qué nos va a llevar? Lo hemos tocado muchas veces, sí, pero ¿qué has sacado de eso? ¿Cómo lo has tocado y para qué lo has tocado? ¿Cuál propósito has tenido? ¿Verdad? Porque uno puede llegar a convertirse como en esos médicos ya banales, que por la costumbre, pues llega un momento en que ya no les dice nada de tocar, y avientan los cadáveres y avientan los cuerpos y tratan a la gente, el dolor de la gente como les pega la gana, pues porque ya se acostumbraron, y la costumbre es un pecado, ¿no? Entonces ya se acostumbraron, simplemente, y ya no les dice nada el dolor humano. Bueno, aquí hay dos razones muy importantes, hermanos. Ustedes me dicen cuando ya le pare, porque yo me emociono y sigo, ¿verdad? Aquí hay dos razones. Dos razones para tocar el cuerpo de Cristo. ¿Cuáles son esas dos razones? Primero, para tocar la realidad, porque estamos en el modelo de situación. La primera es porque el Hijo de Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y cuando el Hijo de Dios, que se hizo hombre y habitó entre nosotros, se encarnó en todos los seres humanos. Es decir, nosotros, cada ser humano tiene un signo de la encarnación, un beneficio, podemos decir, ¿sí? una presencia redentora de Jesús, encarnada de Jesús en cada uno de nosotros y en nuestra realidad. Pero la pregunta que nosotros nos hacemos, bueno, ahorita lo dejamos para la siguiente conferencia, pero nada más esto, miren, les quiero decir que la Iglesia Católica, nuestra Iglesia Católica, es una iglesia situada en la realidad. Porque Jesús se situó en la realidad, la iglesia también se sitúa en la realidad. No podemos ser una iglesia de los aires, de las nubes, una iglesia teórica. No, somos una iglesia situada, es la iglesia local. La iglesia diocesana se llama iglesia local, es decir, localizada, arraigada, asentada, ¿verdad? Así como el Hijo del Hombre puso su tienda entre nosotros, se hizo carne como nosotros, lloró con lágrimas humanas, pensó con un pensamiento humano, amó con un corazón humano, trabajó con manos humanas. Él se hizo hombre, no jugó a las mentiritas, como algunos herejes del comienzo de la iglesia pensaban. No, fue una apariencia, un fantasmita bueno, pero no era realmente Jesús hecho carne. No, Él era, y les mostró que realmente era encarnado. Así también nuestra iglesia es una iglesia situada. Oigan lo que dice el Papa Francisco, dice: la comunidad evangelizadora, que se refiere a la iglesia, se mete con obras y gestos en la vida cotidiana de los demás, con obras y gestos, achica distancias, se abaja hasta la humillación si es necesario, y asume la vida humana tocando la carne sufriente de Cristo en el pueblo. De esa manera, los evangelizadores que tocan la carne sufriente de Cristo en el pueblo tienen olor a oveja, y al tener olor a oveja, estas escuchan su voz. Eso es muy importante. A veces nos preguntamos por qué las ovejas no nos escuchan, por qué las ovejas descarriadas no nos escuchan. Porque no tenemos olor a oveja, porque nos desconocen, porque damos la apariencia de pastores, pero en el fondo somos mercenarios, y las ovejas son bien abusadas. Nuestro pueblo es sabio y sabe quién sí y quién no, y entonces las ovejas escuchan cuando tenemos olor a oveja, y tenemos olor a oveja cuando, como dice el Papa, nos abajamos hasta la humillación si es necesario, asumimos la vida humana, nos metemos con obras y gestos en la vida cotidiana de nuestras gentes. Entonces, al encarnarnos, eso, hermanos, nos da la oportunidad de conocer bien a nuestras ovejas y de ser escuchados por ellos. Entonces, la iglesia es una iglesia situada. Segundo, la iglesia católica es una iglesia profética. Y una iglesia profética, ¿cuál es? No es una iglesia que adivina el futuro, no. Ni tampoco es una iglesia criticona, no es la de desahogos. Nuestra iglesia profética se llama profética porque sabe contemplar los signos del paso de Dios, es decir, lo que se llama los signos de los tiempos. Y los signos de los tiempos es el paso de Dios por nuestro pueblo, el paso de Dios por nuestra realidad.
En nuestra iglesia sabe descubrir por dónde va Cristo y por dónde no va Cristo, por dónde va el Señor y por dónde no va el Señor. Sabe distinguir la verdad de la mentira, la justicia de la corrupción. Aunque este se vista de mono, no deja de ser mono, porque el demonio se disfraza también muy sabrosamente. Pero el cristiano sabe, esto sí huele a Cristo, sabe a Cristo, tiene la textura de la carne de Cristo, sabe leer los signos de los tiempos. ¿Saben ustedes cuál fue el problema fundamental del pueblo de Israel para Jesús? El problema fundamental es que no supieron leer los signos de los tiempos. Y eso se lo reprochó Jesús. Oigan, ustedes muy buenos para ver, va a llover, va a hacer calor, va a ser frío, nada más contemplando las nubes, contemplando el color del cielo, y adivinan, le ganan al pronóstico de Televisa, son buenos, pero no saben detectar el paso de Dios, no saben descubrir quién soy yo, no han detectado mis signos, no saben leer los signos de los tiempos. Y nosotros también, hermanos, podemos tener una mirada tan burda, tan torpe, tan tonta, que no sepamos descubrir el paso de Dios por nuestro pueblo. Y hay que hacernos especialistas en la lectura. Somos las fuerzas vivas de la iglesia. Tenemos que hacernos expertos en leer, detectar el paso de Dios por nuestro pueblo. Fíjense lo que dice Aparecida. La pastoral de la iglesia no puede prescindir del contexto histórico donde viven sus miembros. No puede prescindir del contexto histórico, social, político, económico, cultural y religioso. Su vida, porque su vida acontece en contextos socioculturales bien concretos, bien concretos, bien concretos. Es decir, no son así como nebulosos, desdibujados, sino que son contextos culturales bien concretos. Y ahí es donde está precisamente la diferencia. Lo que decíamos, Señor, no podemos copiar el problema fundamental de Texcoco, el problema fundamental de Chalco, el problema para salir ya de apuros y darle paso al plan pastoral. No, porque entonces si ustedes copian el modelo de Texcoco, cuando hagan su modelo operativo se lo venden a Texcoco, ¿verdad? Y dicen, oiga, aquí tenemos ya la solución, ¿verdad? Les vendemos la receta, ¿cómo ven? ¿Cuánto nos dan por esto? Y así construimos el seminario. No, ustedes tienen que leer su propia realidad. Bien. Y el Papa dice, Aparecida dice que la vida de la iglesia acontece en contextos socioculturales bien concretos. Y esas transformaciones sociales y culturales representan naturalmente nuevos desafíos para la iglesia en su misión de construir el reino de Dios. Déjenme decirles el ejemplo de Jesús en el pasaje de los peregrinos de Maús. ¿Qué hace nuestro Señor en el camino de 11 kilómetros hasta Emaús? 3 cosas: escuchar, iluminar y acompañar, ¿verdad? Primero, ¿qué hizo Jesús? Escuchó con respeto las quejas agrias, amargas de sus discípulos. Nosotros creíamos que Él era el bueno, que Él nos iba a sacar de apuros, que Él nos iba a liberar. Creíamos, esperábamos, confiábamos, y mira, todo se vino a nada. Todo acabó en puro cuento. Y Jesús escuchó pacientemente. No les dijo, calladitos, tranquilos, yo soy, ¿verdad? No les tapó la boca, no les cerró el diálogo, no les dio la espalda, no dijo, bueno, pues ahí se quedan, yo tengo más prisa y ahí nos veremos más adelante si es que nos encontramos. No, los acompañó y los escuchó pacientemente. ¿Qué es lo que hacemos en esta primera etapa del plan pastoral? Ustedes ya empezaron la primera etapa, ¿verdad? Porque ya desde el momento en que uno mira y uno escucha, entonces ya empezamos el camino pastoral. Quizás sean los preámbulos, pero ya es el camino pastoral. Entonces, escuchar con respeto y paciencia las quejas de los desilusionados, especialmente como lo hizo Jesús. ¿Cuánta gente desilusionada tenemos nosotros hoy? ¿Cuánta gente negativa? ¿Cuánta gente que salió de la iglesia y que ya no contamos con ella por amarguras, por resentimientos, porque no le celebramos una misa de difuntos, porque no le atendimos de una manera cortés, etcétera? ¿Cuánta gente? Y tenemos que escuchar las quejas de los desilusionados, de los alejados, porque a veces decimos los alejados, pero más bien deberíamos llamarle los lejanos, porque cuando decimos los alejados quiere decir que nosotros los alejamos, fueron alejados, ¿verdad? Lejanos es porque siempre estuvieron lejos, pero ordinariamente la gente fue alejada.
Es decir, tenemos que decir un mea culpa, mea máxima culpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, porque esos que están lejos no nacieron allá, sino que los fuimos echando hacia allá, ¿verdad? O sea, fueron alejados de alguna manera. Entonces hay que escuchar con paciencia y con respeto. Segundo, nuestro Señor, después de haber escuchado, entonces comienza a decir su palabra y comienza a explicarles, y va paso por pasito, primero por la ley, y luego con los profetas, y luego con los sabios. Les va explicando, miren, esto ya Moisés, recuerden la ley, los profetas, recuerden esos pasajes de la Biblia que hablaban de un Mesías, un siervo doliente. Eso tenía que suceder de esta manera. Y luego los sabios de Israel y los salmos nos están hablando de esto y de esto y de esto, de tal manera que su corazón se emocionó, su corazón ardía mientras les explicaba por el camino las escrituras, que es para nosotros, pues es como ya en el método pastoral de la segunda etapa del camino, ¿verdad? Y luego, ¿qué le dijeron? Señor, quédate, porque está cayendo la tarde, se oscurece, quédate con nosotros. Y Jesús se quedó. Y allí aconteció la fiesta de la Eucaristía, el convite de la fraternidad, donde reconocieron que era el Señor. Bueno, hermanos, ¿qué aprendemos nosotros de esto? Primero, hoy, en este primer momento del camino, primero tenemos que aprender a escuchar con respeto y paciencia las quejas. Esa serie de insatisfacciones, de quejas, de lamentos, vengan como vengan, salgan como salgan, que después los iremos depurando. Pero tenemos que escuchar con mucha paciencia, recoger. Si no lo hemos hecho, hay que seguir haciendo. No quiere decir que porque ya llegó la primera asamblea y el Padre Eusebio nos manifestó el vaciado de lo que se recibió, ya se acabó el momento de las insatisfacciones. No, hay que seguirlas multiplicando. Y ustedes, cuando regresen a sus parroquias, si en sus parroquias no se hizo eso, hagan entonces efectiva la tarea de recoger las insatisfacciones de las personas de acuerdo al esquema que les entrega la Vicaría de Pastoral, ¿verdad? Hay que recoger. Los mismos los grupos, en los movimientos apostólicos, hay que ir recogiendo las insatisfacciones. Eso es muy valioso, es oro molido, porque ahí, como decía el Padre, en el problema está la solución. No solamente te dan el problema, sino también te está diciendo la gente que espera de ti. Y entre más fuerte sea el grito, pues quiere decir que es donde más duele, pero es donde te está diciendo por aquí es donde hay que poner remedio, de manera que no nos quedamos así, será, no será. No nos quedamos en una posición de ambigüedad, sino que ya sabemos dónde radica el problema. Bueno, ¿qué podemos entonces nosotros hacer en este momento, hermanos? 3 cosas. Primero, escuchar con respeto, recoger con respeto las insatisfacciones. Segundo, ciertamente que vamos a esperar el modelo ideal para detectar en definitiva cuál es realmente el verdadero problema fundamental, es decir, la enfermedad grave de nuestra iglesia diocesana, y también lo que podemos llamarle como el pecado original de nuestra iglesia diocesana. Tendremos que esperar el modelo ideal. Ahorita no lo podemos definir todavía. Necesitamos tener el modelo ideal, porque es a la luz de la voluntad de Dios, a la luz de la palabra de Dios, a la luz del magisterio de la iglesia, a la luz de los signos de los tiempos, que se revisa la realidad. Es a la luz de allá. No es de acuerdo a mi criterio, no es de acuerdo a mi gusto, no es de acuerdo a mi conveniencia, sino es de acuerdo a la voluntad de Dios, al querer de Dios, que esto nos dice si está bien o está mal, y cuál es el problema fundamental. Pero ya desde ahorita, ¿qué podemos hacer con la gente? La gente que se queja, que dice a veces cosas amargas y tristes y todo lo demás, podemos decirle a la gente, oigan, qué bueno que ustedes se han expresado así, pero ¿es realmente así como ustedes lo dicen? ¿Es realmente así? A eso también hay que purificar el proceso. ¿Realmente esto es así? Porque ordinariamente nosotros, los mexicanos, somos como muy absolutistas. O es todo, o es nada, ¿verdad? Nadie me quiere, dicen las señoras. A nosotros nadie nos quiere. Cuando se pelean con sus maridos, nunca me has querido, siempre me has mentido, jamás. Oigan, le acaba de llevar un ramo el día anterior y al día siguiente dices, no, jamás me has querido, ¿verdad? Porque siempre somos así como muy, descartamos en bloque, ¿verdad?
No, nunca los padres nos han atendido, siempre nos han olvidado, jamás hemos tenido una misa bonita, nuestras catequesis están tristes y... No. Entonces hay que preguntarle a la gente, oigan, ¿realmente es así? ¿Realmente es así, como lo decimos nosotros? ¿Siempre o algunas veces? A ver, ¿siempre sucede o algunas veces sucede? Entonces ya vamos matizando, vamos a aprender, y es una pedagogía, la gente va aprendiendo a matizar, ¿verdad? Y también preguntarle a la gente, muy bien, esto que tú señalas es muy cierto, es muy verdad, pero ¿cuál es nuestra parte de responsabilidad? ¿Verdad? Es decir, ¿hay algo de ti que no has puesto, de que no has hecho o que has hecho de manera equivocada? Tú también tienes responsabilidad. ¿Cuál sería la parte de responsabilidad? Sin acusaciones, sino nada más preguntas. ¿Cuál sería la parte de responsabilidad? ¿De qué manera lo hemos permitido? ¿De qué manera hemos contribuido? ¿Cuál ha sido nuestro granito de arena para tener lo que ahora tenemos? Y que tú te lamentas y que tú te quejas, es muy cierto, pero ¿has tenido tú alguna participación en esto? Bien, y luego, hermanos, lo que hizo Jesús al aceptar la invitación de los peregrinos de Emaús, quédate, y aceptó. También nosotros tenemos que tener en este momento inicial del arranque del plan diocesano, primero la escucha, segundo, el saber, podemos decir, cuestionar respetuosamente eso, pero también tener gestos de amistad y de cercanía que propicien las vías de solución. Gestos de amistad y de cercanía, como el gesto de Jesús. Vamos a sentarnos, aceptó la invitación, se sentó con ellos, aceptó lo que le ofrecieron. Ese gesto de amistad y de cercanía es muy importante en este momento, ¿verdad? Porque si no tenemos gestos, si no solamente tenemos reprensiones, pues esto no funciona. ¿Y cuáles son esos gestos? Miren, este gesto que están ustedes haciendo en este momento, las asambleas. Una asamblea es un gesto magnífico de acercamiento y de encuentro. El señor obispo dijo, aquí se definen cosas, aquí se deciden cosas, aquí se dicen cosas y se toman en cuenta. Entonces, hoy el Papa dice que tenemos necesidad de una iglesia sinodal, es decir, donde todos participamos, donde todos decimos nuestra palabra, donde todos proponemos, donde todos vamos presentando vías de solución. Entonces, los foros de diálogo en las parroquias, las convivencias en las parroquias y en las comunidades, la celebración de la Eucaristía. Oigan, ustedes yo me he dado cuenta a veces hay asambleas que nosotros, por ejemplo, en nuestra diócesis, hemos tenido asambleas duras, donde decimos las cosas así de frente y fuerte y esto y lo otro, y parece que nos vamos a agarrar los trancazos como si fuéramos diputados, ¿verdad? Hoy es 5 de febrero, o es 4, ¿verdad? Porque un día le preguntaron a un diputado, oiga, ¿qué se celebra, señor diputado, qué se celebra el 5 de febrero? Dijo, fácil, la batalla del 5 de mayo. Bueno, les platicaba de las asambleas nuestras, a veces así, muy agrias, medias ásperas, y decimos las cosas, y los padres estábamos así, ¿verdad? Oigan, llega el momento de la Eucaristía, no, hombre, miren, nuestro Señor suavizó, dándonos la paz, acercándonos a la comunión y después despidiéndonos con un abrazo fraterno. ¿Cómo suaviza la Eucaristía, verdad? Porque sí, podemos decir y debemos decir las cosas claras, de frente, con honestidad, pero siempre el bálsamo que nos da la Eucaristía es muy importante, ¿verdad? Porque es la cercanía y es lo que nosotros también tenemos que tener, esos gestos de cercanía y de Eucaristía. No sé, padre, si ya es suficiente, si ya pueden despertar, ¿eh? Bueno, ¿cómo ven? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Pues ya es tiempo de ir a trabajar.